Bien, jóvenes, vamos a revisar algunos aspectos sobre asma bronquial, ¿no? Otro tema este que es bien conocido en general, entonces enfatizar quizás algunas, algunos aspectos puntuales sobre la terapéutica de esta enfermedad. Bueno, sabemos que el diagnóstico debe basarse esencialmente pues, en la espirometría, ¿no? Asociada a la prueba de broncodilatación. Eso sumado a la clínica que presente al paciente nos va a dar pues el diagnóstico de asma. Sin embargo, es posible que la prueba broncodilatadora sea negativa y haya que optar por el uso de metacolina o la actividad física para establecer el diagnóstico. O también es posible que no haya disponibilidad de la espirometría y una prueba terapéutica, ¿no? Que incorpora el glucocorticoide inhalado y el beta-2-adrenérgico de acción corta con un tiempo de evaluación en términos de respuesta, cosa que muchas veces se lleva a cabo, ¿no? Se hace una especie de prueba terapéutica. Ante la evidencia de buena respuesta, configure el diagnóstico de asma, ¿no? Si no es así, bueno, requerirán eh, evaluaciones complementarias. Los objetivos del tratamiento, ¿no? Bueno, como saben ustedes, lo ideal sería mantener pues, al paciente libre de sintomatología, ¿no? Entonces, no deben haber síntomas a ninguna hora, ni tampoco tras el ejercicio físico. Hay que adelantarse un poco a la aparición de estas molestias. Eh, para ello, muchas veces el fármaco de elección sigue siendo el agonista beta-2 adrenérgico de acción corta, ¿no? El cual, para considerar que está cumpliendo el objetivo, pues no debe usarse más de 2 veces al mes, ¿no? La función pulmonar casi normal, que no haya restricciones para la actividad física de la vida cotidiana y de alguna manera también que se cumplan las expectativas, ¿no? Sobre todo de la persona que está siendo tratada y además de su familia, ¿no? Ahora es importante que no aparezcan exacerbaciones, obviamente, porque eso incrementa el riesgo de mortalidad, además del paciente, aparte que deteriora su calidad de vida, pues aumenta en la medida que tienen severidad las exacerbaciones que pueda hacer una falla respiratoria, ¿no? Y fallecer. No es tan excepcional como pensamos a veces, ¿no? Y tratar de que la función pulmonar se mantenga y obviamente lo que tiene que ver con los efectos adversos del tratamiento, ¿no? Es conveniente también, como mencionaba la referencia, evitar la inercia del manejo, ¿no? Es decir, dejar un tratamiento sin modificación, sin evaluación por tiempo indefinido, no es razonable. La forma de valorar la severidad de la crisis. Sabemos que el asma es una enfermedad crónica, ¿no? Que tiene exacerbaciones y tiene periodos de remisión. Sin embargo, entre las exacerbaciones muchas veces hay manifestaciones clínicas y esas manifestaciones clínicas se relacionan con el control del asma. Entonces, básicamente, por eso pedíamos la exposición hoy día, que fuera del manejo de las exacerbaciones, de la agudización, también se llama crisis asmática a veces, ¿no? Y manejo de lo que es el periodo intercrítico, es decir, control del asma. En qué medida se puede mantener al paciente con ese objetivo de que esté asintomático y con buena calidad de vida. Bueno, el score pulmonar es conocido, no vamos a leer uno por uno y tienen ustedes los criterios relacionados con la frecuencia que siempre se valoran respecto de la edad. Es un aspecto importante, obviamente, ¿no? Los más pequeños tienen una frecuencia más alta que los niños más grandes y definitivamente pues hay que establecer por lo menos dos grupos, ¿no? Un punto de corte y dos grupos. En cuanto a la presencia de sibilancias, desde la ausencia hasta la presencia en ambos periodos de la respiración, de la ventilación, y audible sin estetoscopio muchas veces, ¿no? Y en el caso de el uso del esternocleidomastoideo, que lo vemos a veces como un poco, digamos, subjetivo respecto del aumentado versus de la actividad máxima, pero bueno, está considerado en la escala. Entonces, hay que valorarlo también para establecer clínicamente el score pulmonar.
En relación a este score pulmonar, podemos complementarlo con lo que es la saturación, ¿no? Que es un parámetro definitivamente más objetivo, que antes de la pandemia, pues, a veces no teníamos tan accesibles los pulsioxímetros, pero ahora, pues, casi todas las personas, con mayor razón los estudiantes de medicina, tienen acceso a los pulsioxímetros y entonces es más fácil de establecer, en base a esta saturación, la severidad de la exacerbación. Otra escala que algunos todavía consideran importante, sobre todo para los niños más pequeños, por eso se habla de los de menores de 6 meses a mayores de 6 meses, que es básicamente clínica, que no incorpora la saturación, es como el pulmonar, el score pulmonar en la parte clínica, así tal cual, pulsioxímetro. Eso es de Birman y Pearson, ¿no? Que igual valora la frecuencia, las sibilancias, incorpora otro parámetro que es la cianosis en términos de hipercapnia, ¿no? Y mayor severidad del cuadro, y el uso de músculos accesorios, ¿no? Para no enfatizar solo el esternocleidomastoideo, porque cuando la dificultad respiratoria se va acentuando, pues los tirajes no solamente son supraclaviculares, ¿no? Pueden ser también intercostales, ¿no? O subcostales, en fin, ya eso se puede también cuantificar, otra forma de valorar. Después, la importancia de la flujometría, definitivamente para los casos en que el paciente tiene capacidad de ayudar, ¿no? Tiene capacidad de colaborar, porque si es un niño muy pequeño, va a ser difícil que colabore soplando el flujómetro, que por otro lado no es tan accesible, ¿no? En algún momento nosotros prescribimos un flujómetro y no lo encontraron en ninguna parte, ¿no? Lo comenté, creo, en alguna circunstancia que tuvo el familiar que pedirlo a Chile, ¿no? Y en Chile sí fue fácil conseguir el flujómetro, ¿no? Cosa un tanto extraña, en fin, pero sucede, ¿no? El flujómetro, como saben ustedes, es un tubo de plástico, ¿no? Que permite, pues, en litros medir, en este caso, el flujo expiratorio pico del paciente, ¿no? Hay que soplar, ¿no? En la boquilla. Pero no es tan accesible a veces como uno pensaría, ¿no? El pulsioxímetro se ha vuelto mucho más accesible. Bueno, después el AGA, ¿no? Que tiene cierta proporción, ¿no? Guarda cierta relación con la saturación y se acepta pues que menos de 90% de saturación con aire ambiental es menos de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno y por lo tanto es insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Y bueno, si hay hipercapnia, lo cual se relaciona con la cianosis muchas veces, justamente la hemoglobina reducida, ya estamos hablando de un cuadro de insuficiencia tipo 2, ¿no? Pero es importante correlacionar la hipoxemia con la presión de oxígeno y la aparición de la hipercapnia, que nos habla de un cuadro más severo y que se beneficia de algunas medidas de oxigenoterapia. Aquí nos figura la máscara de reservorio. Ciertamente ustedes recurren a las clasificaciones, encuentran que la máscara de reservorio se considera de que si no tiene una válvula, un dispositivo que tiene válvula, puede generar reinhalación de CO2. Y entonces no tiene las mismas ventajas que un sistema Venturi, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, el sistema Venturi es un sistema de alto flujo en comparación con el catéter, la mascarilla simple, que se consideran de bajo flujo, ¿no? Entonces, el sistema de alto flujo, para que funcione como tal, tiene que tener un volumen de oxígeno alto para que el chorro de alta velocidad facilite la penetración del oxígeno a las vías respiratorias bajas y lave un poco el CO2, ¿no? Es decir, no permita la reinhalación de CO2, ¿no? Entonces, eso es básicamente el fundamento del método Venturi o Venturi, ¿no? Entonces, cuando los flujos son muy pequeños, son más bajos, a pesar que se usa la máscara de tipo Venturi, si se está poniendo un flujo de 3, 4 litros, no se está aprovechando ese sistema, ¿no? Algunas mascarillas Venturi tienen una válvula para regular un flujo más bajo, un flujo más alto, pero si son de litros, de pocos litros por minuto, entonces el sistema Venturi no funciona a cabalidad como sucede con los flujos altos que pueden llegar hasta 25 litros por minuto, ¿no? Eso es un montón, obviamente, se gasta mucho oxígeno, de ahí un poco que se utilice un poco más el sistema de máscara reservorio, o cuando la necesidad de oxígeno no requiere un sistema de alto flujo,
entonces se puede recurrir al catéter o a la mascarilla, donde ahí están las proporciones, que tienen intervalos, algunos dan cifras un poquito más bajas, un poquito más altas, pero más o menos esas son las proporciones en FiO2, en concentración de oxígeno en aire inspirado, que da el catéter y la mascarilla, ¿no? Obviamente tienen sus límites, no se puede administrar por un catéter más de 6 litros, generalmente ya es molesto, irritativo para la persona que va a recibir el oxígeno, aunque sea oxígeno húmedo, obviamente. Y en la mascarilla simple sí se toleran volúmenes un poco más altos, pero algunos niños toleran poco la mascarilla, que le estén tapando la cara con algo, quieren retirárselo y se irritan, se fastidian mucho, ¿no? Bueno, ya el criterio de uno será el que determine cuál es el método más apropiado, de acuerdo a la necesidad primero, y luego de acuerdo a la comodidad, quizás también un poco, si es que se puede dar ese margen, ¿no? De evaluar también la comodidad del paciente. Porque primero es la eficacia, ¿no? Y la seguridad del método. Ya que esté cómodo sería algo complementario. Bueno, los medicamentos todos los conocemos, son en dos grupos básicamente, los medicamentos controladores, los medicamentos de rescate. Los controladores ideales siempre han sido los glucocorticoides inhalados, ¿no? Porque se entiende de que van a tener menos efectos adversos y van a actuar localmente y van a tener una respuesta pues más apropiada. Mientras que los de rescate más utilizados son los beta-2 adrenérgicos, perdón, de acción corta, ¿no? Donde destaca salbutamol, pero también se puede usar fenoterol. Por ahí ha habido un comentario respecto a un estudio hecho localmente, interesante, pues es importante que ustedes hagan estudios para ayudarnos a establecer las eficacias y seguridades de los métodos que se van utilizando en nuestro medio, ¿no? Porque muchas de nuestras referencias pues son extrapoladas del exterior, ¿no? Y no siempre se ajustan a nuestra realidad. De ahí el pedido de la aplicabilidad. Bueno, como sea entonces, esto del beta-2 enérgico de acción corta con medicamento de rescate y ha ido cambiando un poco, ¿no? Y la guía que referenciamos principalmente es el GINA, ¿no? Tiene un peso importante a nivel mundial. Y también, bueno, nos seguimos de la GEMA y hay algunas otras guías, pero que mucho no se diferencian de estas dos que consideramos que son las dos más importantes, ¿no? Entonces, decíamos que el beta-2 adrenérgico no se considera tanto ya como el medicamento de rescate, sobre todo para los pacientes de mayor edad, ¿no? Los mayores de 6 años y en particular los mayores de 12, podemos, vamos a recordar por ahí, utilizar ya un beta-adrenérgico de acción larga más un corticoide inhalado, o en su defecto un corticoide inhalado más salbutamol, como una medida de rescate inicial, ¿no? De rescate inicial. Entonces, en general, esto está cambiando un poquito para lo que es el medicamento inicial de rescate, sobre todo por los pacientes de mayor edad, ¿no? Eso lo sabemos. Y sí es importante recordar también que el uso frecuente, sobre todo diario, porque sucede, ¿no? Sigue sucediendo. De un fármaco de rescate puede sugerir de que el control del asma es malo, ¿no? Y hay que hacer una reevaluación. Reevaluación que puede ser también la valoración de la técnica que se está usando, ¿no? Para, por ejemplo, el corticoide inhalado, ¿no? A veces no se está inhalando bien el corticoide y entonces no se está garantizando pues la eficacia del tratamiento, ¿no? Entonces la técnica a utilizar no es la correcta. Entonces, ¿qué va a hacer efecto el medicamento si esta técnica no se aplica adecuadamente, ¿no? Y en relación a eso, esta figura que nos dice que existen porcentajes variables, pero en general pequeños, que alcanzan las vías respiratorias bajas en una técnica inhalatoria correcta, ¿no? Y la mayoría, diríamos la gran mayoría, puede ser 80%, 85%, depende de las referencias, acá nos habla de un 90%, puede o va a ir a las vías, la vía digestiva, y se va a metabolizar, pero también se va a absorber generando circulación sistémica y efectos adversos, ¿no? Pero lo que es más importante en un inicio es que no va a haber todo el efecto que en teoría nos debería dar una inhalación, ¿no? Un puff sobre las vías respiratorias, ¿no? Entonces esto sabemos también que la aerocámara, el espaciador, reduce la posibilidad de que vaya mucho la circulación sistémica
y garantiza que vaya una mayor proporción a las vías respiratorias, ¿no? Eso es conocido, de manera que el uso de la aerocámara puede reemplazar al nebulizador, se acepta que eso también es real. En los sitios, perdón, donde no hay nebulizador, pues se puede recurrir a la utilización de la aerocámara, el espaciador, y si es un niño pequeño, también pues es más beneficioso utilizar, obviamente, estos dispositivos que pretender que un niño pequeño pues pueda colaborar en una técnica que a veces ni los más grandes lo hacen adecuadamente, ¿no? Le intimida un poco tener que inspirar y al mismo tiempo introducir un aerosol en las vías respiratorias, ¿no? Para las personas jóvenes y también para algunas grandes es incómodo y no hay a veces una colaboración que uno quisiera que hubiera, ¿no? Bueno, entonces acá hay algunas medidas que pueden mejorar justamente, ¿no? La biodisponibilidad, digamos, pulmonar, ¿no? El porcentaje que se deposita en las vías respiratorias bajas, ¿no? No alveolos, pero sí bronquiolos respiratorios, en fin, bronquiolos terminales del medicamento, ¿no? Con el MDI convencional se puede alcanzar hasta 34, pero esto es variable, ¿no? Como ven, desde 7.8 hasta 34, ¿no? Una técnica excelente, quizás colabore en que sean niveles más altos. Y el depósito orofaringeo también puede variar en la misma proporción, ¿no? Entonces, un poco el diámetro en micrómetros de las partículas por acá. Después, con la cámara, o la aerocámara, entonces esto va a mejorar, ¿no? Desde un 11% hasta un 68%, o sea, se va a duplicar inclusive el mejor performance por vía inhalatoria del método convencional, ¿no? Y se reduce a menos de la mitad del depósito, pues, orofaríngeo, ¿no? Y hay algunos dispositivos de autodisparo, de manera que el paciente no tiene que apretar, sino que automáticamente se va a producir el puff, entonces que también pueden mejorar un poco los porcentajes, ¿no? Que llegan al pulmón, a pesar de no tener la aerocámara. Bueno, esto tuvo su momento, digamos, en que se detalló con minuciosidad. No es obviamente el momento para volver a enfatizar mucho esto, ni para preguntar tampoco, es la base, ¿no? Del mecanismo de acción del salbutamol, ¿no? Los mecanismos moleculares que están involucrados en su respuesta, pero lo más importante obviamente es que disminuye la disponibilidad de calcio. Si no hay calcio, pues va a haber relajación, por diferentes mecanismos, pero el calcio va a reducirse. Y por otro lado, está lo que corresponde a la estimulación del elemento de respuesta a la AMP cíclico, ¿no? Es un elemento, una proteína de acción nuclear, con capacidad de modificaciones transcripcionales, que va a mejorar los niveles, por ejemplo, de elastina, dentro de las proteínas interesantes para que el bronquio se pueda dilatar, y va a reducir un poco la expresión de algunas colágenas que, como decimos siempre, no todas son buenas, ¿no? Serán buenas pues para la cara, para el cabello, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero también sabemos que las colágenas, la 2, la 4, en fin, cuando se depositan en los vasos o en los tubos, en este caso los bronquios, pues producen una rigidez, ¿no? De el conducto, de manera que no va a haber una distensión adecuada, ¿no? que necesitamos pues para que podamos ventilar adecuadamente, ¿no? Hay una rigidez que no ayuda. Entonces, es importancia un poco de el efecto estimulante beta 2, sobre todo del beta 2 de acción prolongada, ¿no? Se encuentra un poco más estos efectos transcripcionales, ¿no? Beneficiosos para el bronquio, cuando se usa pues almeterol, ¿no? Formoterol, indacaterol, ¿no? Bicanterol, esos fármacos que sabemos son beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Bueno, las características del salbutamol son bien conocidas, las hemos visto, creo, ya en varias oportunidades. Importante, aparte del mecanismo broncodilatador, recordar que ayuda a estabilizar las membranas de los mastocitos, ¿no? Disminuyendo la liberación, pues, de mediadores como los leucotrienos, ¿no? Las mismas prostaglandinas, por ahí la histamina, ¿no? Entonces, mediadores que pueden aumentar la hiperreactividad bronquial y la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo complementario al salbutamol y hay que tenerlo presente también, no es todo, digamos, solo broncodilatación. Sí, no modifica tanto lo que es
la liberación de moco, porque eso está bajo control colinérgico, pero sí ayuda en la inflamación y en el edema, ¿no? En el edema de la mucosa, que eso está mediado por leucotrieno, por ejemplo, ¿no? Entonces es un mecanismo complementario que vale la pena tener presente, ¿no? La acción de inicio rápido, el máximo en 1 hora, siempre lo enfatizamos porque esto nos ayuda a establecer en cuánto tiempo debería el paciente responder, ¿no? Pues yo tengo que saber en qué momento el medicamento va a actuar o va a alcanzar su máximo efecto para estar controlando al paciente y monitorizándolo, pues, ¿no? Si el medicamento es ineficaz a la hora, probablemente no va a haber ninguna mejoría o una mejoría muy leve. Y quizás ya haya que pensar, como alguien dijo, que está protocolizado también, ¿no? Si falla el manejo inicial de un cuadro grave o moderado a grave, con el salbutamol, el ipratropio, el corticoide, en pensar en sulfato de magnesio, ¿no? A pesar de los riesgos que conlleva, que algo recordaremos. Bueno, y la duración, que no es muy larga, unas 4 horas promedio. Entonces, esas son las características relevantes del salbutamol. El hecho que el tono colinérgico no sea tan importante como en el EPOC hace que el salbutamol se considere superior al ipratropio en términos de broncodilatación, además de que el ipratropio no hace lo que hace el salbutamol respecto a la liberación de mediadores, no tiene esa característica. Entonces lo va a superar el salbutamol como broncodilatador, como regulador, digamos, de la liberación de mediadores. Es un poquito más larga su duración de efecto que el fenoterol, no es muy diferente, así que se pueden, si no hay uno, se puede usar el otro, pues, ¿no? Las reacciones adversas conocidas, dependientes del efecto beta-adrenérgico, que si bien es beta 2, la selectividad primero no es absoluta, y segundo, pues hay muchos tejidos donde existen receptores beta 2, ¿no? Entonces puede haber cierto grado de hipotensión, a veces puede subir la presión, a veces puede bajar. Un estímulo cardíaco, aumentando el gasto por la taquicardia, podría subir la presión. Un estímulo periférico beta 2 en la vasculatura arterial podría ocasionar vasodilatación y bajar un poco la presión. Entonces la respuesta, a veces encontramos en el Vademecum, dice que aumenta la presión, baja la presión total, aumenta o baja, depende. Bueno, o sea, la respuesta es un poco variable y en función a veces del mismo paciente. Después, el riesgo de toxicidad con fármacos que sean excitantes para el miocardio en particular, para el sistema nervioso también. Igual puede bajar más la presión con un hipotensor o con un nitrato, podría reducir más de lo esperado. Y algunas contraindicaciones, pacientes que tienen trastornos de excitabilidad, tienen arritmias, arritmia cardíaca, que no tienen una buena perfusión o que están en desequilibrio ácido-base, como la cetoacidosis diabética, entonces no deberían usarlo en esas circunstancias, ¿no? Hasta controlar el otro problema, por lo menos, el controlable. Las dosis conocidas en los PUF, las dosis de nebulización también hay que tenerlas presentes en miligramos por kilo, como cuando hablamos de adrenalina en el cuadro de reanimación neonatal, es bueno recordar la dosis en miligramos por kilo, porque así cualquier frasquito que te venga con la solución para nebulización, así diga que tiene 5 miligramos, otro viene de 3 miligramos, otro viene no sé cuánto, porque a veces las presentaciones varían. Tú sabiendo los miligramos por kilo no vas a cometer errores, pero si no sabes los miligramos, y a veces uno se acostumbra, sobre todo cuando está haciendo práctica, ¿no? Cuando está de interno o en el 6º año, qué sé yo, comienza por rutina a copiar, a apuntar ahí lo que hacen otros y a veces no lo analiza, lo repite simplemente sin analizarlo y puede tener errores, ¿no? Repito, las presentaciones pueden variar y lógicamente nos pueden generar problemas, ¿no? Entonces mejor saber la dosis, de 0,05 a 0,15 miligramos por kilo, por dosis de nebulización. Bueno, la desensibilización, que es el mecanismo, ¿no? Por el cual los receptores pues se esconden. Con los beta-adrenérgicos hay más taquifilaxia que tolerancia. Quiere decir que con los beta-adrenérgicos es más probable que en pocas horas, ¿no?, se produzca una menor respuesta a una administración continua del salbutamol, ¿no? Estar usándolo los días previos o haberlo estado usando desde el día anterior de manera muy seguida, a veces hace que la administración de la misma dosis que hacía efecto ya no lo produzca, ¿no? Y comenzamos a subir la dosis buscando la respuesta. Y eso se debe justamente a la desensibilización del receptor beta 2 que se esconde, ¿no? Se va al citoplasma luego de fosforilarse. Fosforilado ya no es sensible, ¿no?
ya no responde. Y luego se esconde y ya no hay respuesta, pues necesitan dosis más altas de salbutamol, ¿no? Necesita haber nebulización continua, o muchos puff, ¿no? 10 puff en la aerocámara para que pueda producirse la respuesta, ¿no? Porque sea este fenómeno que es conocido y que se presenta sobre todo cuando se estimula mucho el receptor beta 2. Hipertropio, conocemos el antagonista M3 que es, ¿no? No vamos tampoco acá ahorita a analizar el receptor muscarínico M3 y el diacilglicerol y el trifosfato inositol porque ya no es el momento, ¿sí? Pero sabemos que bajo estas circunstancias también disminuye el calcio. Ahora, esa disminución de calcio se da en el músculo y en la glándula. Entonces, al darse en la glándula, nos está justificando que haya menos secreción de moco. Y eso también ayuda, porque la obstrucción bronquial no solamente es broncoespasmo, ¿no? También son tapones de moco que inclusive se encuentran en las necropsias, ¿no? Que se hacen de los pacientes que mueren en un estatus asmático, por ejemplo, ¿no? En una falla respiratoria con los bronquios que ya no iban a responder porque estaban taponados, ¿no? Por estas secreciones de moco, ¿no? Y eso es imposible casi sacarlo, ¿no? Así como está tal cual, el paciente pues hace una falla respiratoria y fallece, ¿no? Y ahí figura, fotos de estas imágenes. Bueno, entonces el hipertropio, con este efecto antisecretor, se le da más valor en realidad en los cuadros severos, ¿no? Algunas guías, y no vamos a entrar en una discusión ahí de con qué nos quedamos, sugieren que se use también en la crisis moderada, ¿no? En todo caso, y esa parte queda un poco a juicio del tratante, pues, ¿no? Del que va a hacer la administración. Si considera de que el paciente no está respondiendo bien al beta 2 adrenérgico solo, que tiene un cuadro que más va para severo que para moderado, podría incorporar a su tratamiento el anticolinérgico, si además no tiene contraindicaciones para ello, ¿no? Y si no es así, si está respondiendo bien, haciendo un cuadro moderado al tratamiento con el adrenérgico de acción corta, ¿no? Nebulizado, qué sé yo, para que incorporar el anticolinérgico, ya no se justificaría, ¿no? Entonces ya eso es una cuestión también de decisión, ¿no? Las evidencias, como saben ustedes, también no nos dan respuestas absolutas. Nos encontramos, y ustedes lo han manifestado a veces, y es así, con estudios que dicen que hay que seguir investigando porque no es concluyente. Mi caballero, pues habrá que esperar hasta ver hasta dónde se avanza con el conocimiento sobre eso. Entonces, al final, la decisión la tienes que tomar tú, pues, ¿no? Porque el estudio, no va a haber un estudio que te dé una respuesta concluyente, o todavía no lo hay, por lo menos. Bueno, entonces, un inicio de acción un poco más lento. El efecto máximo más o menos coincide con el del salbutamol y la duración si es algo más prolongada, ¿no? Las reacciones adversas propias de la acción anticolinérgica, incluido algo de alteración en los sabores, algo de sequedad bucal. El broncoespasmo era más por un excipiente que por el propio hipertropio, eso es bueno recordarlo, o sea, ya los preparados han ido, digamos, viniendo ya sin ese excipiente y eso ayuda a reducir el riesgo de broncoespasmo paradójico que a veces se presentaba, ¿no? Después hay personas que usan gotas para los ojos, un poco más raro en niños, tendría que ser en un adulto, pero esa es una interacción, ¿no?, a considerar. Y en los casos en que hay glaucoma, también en masas de enfermedad de personas mayores, o problemas de retención urinaria, sí podríamos tener algunas limitaciones. Cada puff es de 20 microgramos, ¿no? Entonces, algunas de las dosis oscilan entre 4 a 8 puff y el tiempo de repetición es ese, pero depende de si estamos ante un problema de una exacerbación moderada o un cuadro más severo, ¿no? Entonces depende un poco de eso también la dosis. O si es para un paciente pues que lo usa de manera rutinaria, más rutinaria, digamos, que podría ser más un EPO capaz que un asma, ¿no? O si es uno que lo va a usar solo para la exacerbación. En pediatría básicamente es para la exacerbación, ¿no? En el EPO que ya la cosa es un poco diferente. Bueno, esto corresponde a los mecanismos de acción de los glucocorticoides. Solo para recordar que la vía de la fosfolipasa 2 obviamente reduce tanto leucotrienos como prostaglandinas, es una de las respuestas importantes, y que hay muchas respuestas transcripcionales que reducen citoquinas proinflamatorias, pero además moléculas de adhesión, colagenasas, proteinasas, receptores para quimoquinas, las mismas quimoquinas, o las proteínas quimiotácticas y las quimoquinas también pueden ser reducidas. Entonces es un efecto
muy amplio e importante el que tiene el glucocorticoides como antiinflamatorio, ¿no? Como antiinflamatorio potente en estos problemas, ¿no? Entonces acá está la metilprednisolona simplemente porque se parece más a la prednisona, ¿no? Muchas veces se usa hidrocortisona de inicio, ¿no? Los 5 miligramos por kilo, pero hay que repartir la dosis cada 12 horas porque tiene una duración más corta. La metilprednisolona es más cara, ciertamente, es un poco más difícil de conseguir como genérico. La hidrocortisona o la dexametasona vienen habitualmente en presentaciones genéricas de fácil acceso y por lo tanto son más baratas, ¿no? Pero se pueden usar, ¿no? Claro, hidrocortisona, metilprednisolona, dexametasona se pueden usar. Las diferencias están en el inicio de acción, que es más rápido para hidrocortisona, seguido por la metilprednisolona y luego la dexa, y en la potencia, que todos conocemos que es mayor para la dexametasona, un poco menos para metilprednisolona, unas 5 veces menos, y de 1 para la hidrocortisona, ¿no? Pero la potencia se iguala con la dosis, ¿no? Aumentamos la dosis de hidrocortisona, igualamos la potencia de la metilprednisolona. Entonces, por ahí no hay tanto problema. En el inicio de acción podría tener cierta ventaja la hidrocortisona. Bueno, los mecanismos de acción conocidos, la vida media biológica, que es un concepto que tiene que ver con el tiempo en que el efecto en el tejido se reduce a la mitad. No es la concentración plasmática, sino el efecto, en este caso en el bronquio, digamos, ¿no? 36 horas. Eso quiere decir que por lo menos la acción de la metilprednisolona dura 24 horas, ¿no? Dura 24 horas. Entonces, eso es un aspecto importante. La concentración máxima se va a alcanzar en 1 hora, ¿no? Administración intramuscular, porque endovenoso sería inmediato, ¿no? Ahora, el inicio de la acción de medicamento tiene 2 picos, ¿no? 2 momentos, ¿no? Que dependen de lo que recordamos nosotros de la farmacología básica. Primero, los corticoides tienen mecanismos no transcripcionales, que son más rápidos, ¿no? Se dan dentro de la primera hora probablemente de administración, ¿no? Los primeros minutos y hasta la primera hora. Y tienen mecanismos transcripcionales que son más eficaces pero más lentos. Y esos transcripcionales son más lentos, pues van a tomar varias horas, ¿no? Entonces, pues 6, 8, 10, 12 horas, depende. Entonces, por ejemplo, el bloqueo de la actividad de la fosfolipasa A2 puede ser potenciada por el glucocorticoide en poco tiempo, ¿no? Es un mecanismo más citosólico, con un componente citosólico. Pero el bloqueo transcripcional, ¿no? O el aumento, por ejemplo, el mecanismo de aumento de receptores beta, que también lo hacen los corticoides, importante en el asma, va a tomar varias horas, no se va a producir de inmediato, ¿no? Bueno, comparativamente hablando como controladores, son mejores pues que los beta-adrenérgicos de acción prolongada y los antagonistas receptores de leucotrieno, ¿no? Que son medicamentos que también tienen un papel controlador, pero no alcanza la eficacia que tiene la metilprednisolona. Después, reacciones adversas, interacciones, contraindicaciones son conocidas, ya las hemos visto creo además otras veces, por ejemplo en el síndrome nefrótico, son las mismas que tienen los corticoides, y más, ¿no? Acá se han seleccionado algunas. No olvidemos la hipopotasemia. ¿Por qué? Porque el asmático va a recibir salbutamol, que también produce hipopotasemia. Aparte que el corticoide aumenta los receptores para que el salbutamol actúe mejor y con mayor intensidad. De modo que hay que tener por lo menos referencia de los niveles de potasio, aunque sea una, sería bueno, si el tratamiento se está prolongando, ¿no? Si es un tratamiento de corta duración, con dosis terapéuticas que luego se van a, digamos, manejar en menos de 5 días, podría ser, ¿no? Un cambio del tratamiento agudo. Pero si el paciente está con el cuadro agudo que no responde por varias horas y está que se nebuliza casi de manera constante y se le pone corticoide a dosis plenas, habría que pensar en niveles de potasio, ¿no? Entonces, es obvio que la característica que tenga el paciente va a servir para, por el tiempo de tratamiento con el corticoide y el beta-adrenérgico, valorar la posibilidad de que esté haciendo algún grado de hipopotasemia, ¿no? Y sabemos que eso tiene sus implicancias para el funcionamiento cardíaco, ¿no? Bueno, entonces, eso más o menos de lo conocido de los corticoides. Después, los corticoides inhalados son muy valiosos en el momento actual, están en todos los esquemas de tratamiento, ¿no? Y hay que reconocer sí los subtipos, ¿no? Hay beclometasona, budesonida, fluticasona, ¿no? Entre los 3 más importantes disponibles, ¿no? Y las dosis obviamente tienen los 3 niveles de bajo, medio, alto y están en correlación con la edad del paciente, ¿no? Cuanto más pequeño, obviamente
las dosis van a ser menores y los intervalos también van a ser menores, ¿no? Y siempre hemos comentado que una dosis que puede ser baja para un paciente de 10 años, digamos, ¿no? De 13 años, perdón, uno que tenga 13 años, 500 de beclometasona puede ser bajo para uno de 13 años, para uno que tiene 10 años, ¿no? Va a ser alto, ¿no? Entonces, es una diferencia de 2 años, en fin, pero es una diferencia también en dosis bastante marcada, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. En particular, hay tablas también para los niños de menos de 5 años. El Montelukast, que es un fármaco que reduce la hiperreactividad bronquial, porque esta depende de los leucotrienos, disminuyen pues lo que es los problemas tanto de manera precoz como aquellos que se presentan por la hiperreactividad de forma tardía. No tiene la eficacia del salbutamol en términos de broncodilatación, pero se suma a las acciones que este produce y la respuesta pues es variable, ¿no? Algunos responden mejor que otros. Ahora, este medicamento se usa entonces un poco más como profiláctico, en todo caso, sinergizando un poco la acción del salbutamol. Algunas precauciones sobre cefalea y otras sobre daño hepático. La teofilina, un fármaco muy antiguo, de esa época aparece esta diapositiva, ¿no? Un poco antigua también, pero que se conoce que por la reducción de la inhibición de la actividad de la fosfodiesterasa, pues aumenta el AMP cíclico y todas las respuestas que de esto devengan, ¿no? Es decir, la broncodilatación, la liberación de menos mediadores inflamatorios, ¿no? De menos citoquinas, inclusive de la menor expresión de neuropéptidos que estimulen terminaciones nerviosas, ¿no? Además de alguna modulación también inhibitoria de lo que es la actividad de los linfocitos T y B. Sin embargo, teofilina pues tiene un perfil de seguridad un poco bajo. Se ha encontrado que podría actuar también mediante lo que es los receptores de adenosina, no solo aumentando lo que es los niveles de AMP cíclico, sino por la vía de la adenosina. El problema es que es cardiotóxica, ¿no? Y es neurotóxica. De modo que eso es lo que preocupa y se considera pues un fármaco alternativo, ¿no? Para el control del asma. En algunas guías se ha considerado hasta hace 2, 3 años todavía como aminofilina para un paciente que esté en riesgo de hacer un paro respiratorio, ¿no? Pero repito, su toxicidad cardíaca en particular, ¿no? El riesgo de arritmias que genera, la hace un fármaco de una seguridad muy baja, ¿no? Entonces es discutible usarlo así en un cuadro agudo, ¿no? Las cromonas, cromoglicato, neodromilo, previenen el asma inducida por el ejercicio. Lamentablemente tienen una latencia, pregunta de ahora, muy, muy larga, ¿no? Es decir, para que empiecen a actuar hay que pasar 15 días, 21 días, mucho tiempo. La gente quiere respuestas más rápidas y eso entonces, a pesar de que tiene un efecto adecuado como profiláctico y responden mejor los niños, no es algo que se use con mucha frecuencia, ¿no? Está más descontinuado que en uso actual. Pero existen, ¿no? Existen las famosas cromonas. Bueno, en cuanto al tratamiento de las crisis, acá algunas cuestiones sobre las dosis, ¿no? Y el intervalo, ¿no? De acuerdo a cómo se agrava el problema. Ya para un moderado podría 6 a 10 puff, cada una 2 horas, ¿no? Entonces ya el incremento en el uso de del beta-2-adrenérgico de acción corta. Hemos dicho, sin embargo, que esto ya está siendo reemplazado un poco por la combinación beta-2-adrenérgico más formoterol, ¿no? Que vamos a mirar en los esquemas brevemente. Los corticoides orales, importante que el glucocorticoide oral tenga buena biodisponibilidad, ¿no? Es un fármaco que se absorbe muy bien por vía oral. Entonces, puede reemplazar el uso parenteral, ¿no? Lo importante, dicen las normas, las guías, es que se dé corticoide sistémico, ¿no? Se puede complementar, inclusive en algunas circunstancias, con corticoide inhalado, pero los cuadros de exacerbación moderada, severa, deben considerarse definitivamente corticoides sistémicos, ¿no? Y sistémico quiere decir pues que o se ingiere o se inyecta, ¿no? Como la biodisponibilidad es buena, podría usarse un corticoide oral también, ¿no? Acá hay una dosis para prednisolona que tenemos oral en suspensión para los niños. Es más o menos equivalente a la prednisona, que también hay en suspensión y en tabletas de diferentes concentraciones, ¿no?
el oxígeno para buscar saturaciones pues mayores al 95%, por lo menos de 95%. La combinación de anticolinérgico con beta-2 adrenérgico, que ha demostrado beneficios en las tasas de hospitalización, en las mejorías de la flujometría o el volumen expiratorio forzado, o sea, tanto en los datos de flujometría como espirometría. Las metilxantinas, como decíamos, no están recomendadas, con mayor razón si se van a adicionar a beta-2 adrenérgicos. Mucho riesgo de toxicidad, ¿no? Cardíaca fundamentalmente, ¿no? Entonces no es un medicamento pues que se use con tranquilidad. Es conveniente a veces medir las concentraciones séricas para evitar efectos adversos. Es muy incómodo utilizar mejor medicamentos eficaces y más seguros definitivamente como los que vamos a mencionar, y ya hemos mencionado algunos de ellos, ¿no? Y el uso de sulfato de magnesio generalmente es 50 miligramos por kilo en el niño. Estos 2 gramos son para los adultos. Cuando ha fallado el tratamiento, no ha habido respuesta a la terapia convencional con beta-2 adrenérgico, corticoide e hipratropio, ¿no? En esas circunstancias se considera. La modellina, la diferenciación entre cuadro leve o moderado versus severo, ¿no? Y esto se ha explicado en términos de cómo habla la persona, su frecuencia respiratoria, su saturación, una suma de criterios para hacer esta diferenciación. Y en los cuadros leves a moderados es el beta-adrenérgico de acción corta más la prednisolona, lo considerado como ideal, ¿no? Para la exacerbación, ¿no? Para lo que es la exacerbación en general. Y para los cuadros severos, entonces ya entra el bromuro de hipratropio. Es más o menos lo que se plantea al momento actual. Importante evaluar antes de dar el alta al paciente, pues que haya mejorado los síntomas, que no necesite el beta-adrenérgico de acción corta, ¿no? Que haya mejorado la flujometría, que esté en buenos niveles respecto del mejor resultado personal, que la saturación sea la adecuada. Y el paciente pues va a tener que continuar según necesidad con el medicamento de rescate, no lo va a anular completamente, iniciar el controlador muchas veces, incluir a la prednisolona. En el controlador se piensa obviamente en el corticoide inhalado, ¿no? Hay que chequear la técnica inhalatoria que sea correcta y verificar que cumpla el paciente, ¿no? Entonces son algunas de las medidas, incluyendo la prednisona oral, prednisolona, para uso durante unos 5 días en promedio, ¿no? Y luego ya viene el cuadro de reevaluación para ver cómo se monitoriza el medicamento de rescate, cómo se ajusta la dosis y el tratamiento, ¿no? Ya a largo plazo, generalmente con corticoide inhalado a la dosis adecuada. Este es el manejo de la crisis asmática del adulto. Esto me parece que es del GEMA, ¿no es cierto? Entonces, para ver simplemente que en la crisis moderada a grave, aparte de el salbutamol y el hipratropio, se considera el glucocorticoide sistémico, como ven, y habla de prednisona, y prednisona es oral. Hidrocortisona es una alternativa, uno u otro, ¿no? Y la conveniencia de manejar también glucocorticoides inhalados, un poco para complementar el efecto del sistémico, ¿no? Y para los cuadros, pues, en donde no hay la respuesta, los cuadros más graves, el magnesio endovenoso o el salbutamol endovenoso, ¿no? Y ventilación mecánica no invasiva, dentro de las medidas, ¿no? Dentro de las medidas. Bueno. Y esto para las crisis ya en pacientes pediátricos, ¿no? Para diferenciar lo que es el uso de salbutamol en las crisis leves, donde en las crisis moderadas ya se considera el corticoide definitivamente, y en la crisis grave, donde ya se plantea el adicional de hipratropio. Más o menos esa sería el manejo, ¿no? De acuerdo a la severidad de la crisis para el GEMA. En los menores de 5 años, parecido a lo que hemos mencionado, manejo con salbutamol, ¿no? El oxígeno, que es muy importante, ¿no? Los moderados, y considerar pues la prednisolona o la prednisona, el glucocorticoide. Y en los cuadros severos, pues recién la incorporación del bromuro hipratropio, ahí están 8 PUF, por ejemplo, y estamos hablando de menores de 5 años, ¿no?
que se aplican con la aerocámara, ¿no? La idea es aplicar el salbutamol o el hipratropio si es que se va a hacer utilizando la aerocámara, ¿no? Con repeticiones cada 20 minutos en el intervalo de 1 hora. Bueno, en cuanto a lo que es el control del asma, esto es la definición clásica en el idioma original, obviamente, que ya ha ido cambiando un poco, ¿no? La definición clásica que hablaba de problemas intermitentes, leves, persistentes, moderados, persistentes, severos, persistentes. Se puede usar, ¿no? Porque tampoco es que sea totalmente diferente de lo que es niveles de control, pero la idea es que se prefiera hablar del control. Hay cuestionarios como este, tomado también de Gina, donde están las preguntas que hay que hacer y de acuerdo a la frecuencia de las mismas, ¿no? Síntomas diurnos, nocturnos, cada cuánto tiempo se necesita el medicamento de rescate y la limitación para la actividad, para hablar de paciente controlado, parcialmente controlado o no controlado. Lo mismo, ¿no? Enfatizando o agregando además el número de exacerbaciones que ha presentado y un poco la flujometría para considerar lo que corresponde a niveles de control. Perdón, un segundo. Un minutito, vamos a un pequeño paréntesis. Ya, bien, continuamos entonces. Estamos por aquí en esto de la tabla para hablar de los niveles de control. Ya. Y bueno, el manejo es escalonado, como sabemos, ¿no? Lo que se busca es que el paciente esté bien controlado, ¿no? Y obviamente no haya, pues, ni siquiera exacerbación, no solo no haya exacerbación, sino no haya sintomatología, ¿no? Y se va subiendo, pues, la escalera, como sabemos, hasta conseguir que el paciente esté bien controlado con la dosis mínima eficaz del medicamento, ¿no? Tratar de ir a la dosis mínima que controle o mantenga al paciente controlado. Este es el cuadro que corresponde a los escalones de manejo del asma en el paciente adulto, que es muy parecido en general. El contexto es parecido al que trae el GINA y se parece en la estructura en general a los que se usan en pediatría. Entonces solamente vamos a hacer algunas observaciones para no volver esto tedioso, ¿no? Entonces, una de las incorporaciones, como decíamos, que se ha realizado últimamente es que el primer escalón de manejo del asma sugiere que se puede utilizar beta-adrenérgicos de acción corta, que siempre se ha hecho así, ¿no? Según necesidad, ¿no? Pero también se puede usar combinaciones a dosis fijas de glucocorticoides inhalados con formoterol, ¿no? Podría ser pues beclometasona más formoterol, o el corticoide inhalado más el salbutamol, ¿no? Entonces, esto ya se ha ido en los últimos años, en las últimas normas, enfatizando como las medidas que pueden considerarse como el escalón 1 y que se aplican según necesidad. Los otros escalones ya incorporan de primera línea lo que tiene que ver con glucocorticoides a dosis bajas, que sabemos que si no es suficiente con esto, se incorpora el beta-adrenérgico de acción larga, y si no es suficiente con esta combinación sinérgica, recién se comienzan a aumentar la dosis de glucocorticoides por el temor a generar los efectos adversos, que puede ir considerándose también otras alternativas, ¿no? Como mantener, en lugar de agregarle el LABA, agregarle un antagonista receptor de leucotrienos, ¿no? Y esto también es una sinergia, aunque de menor relevancia que la anterior, y es un poco más eficaz en niños, ¿no? Es en realidad que en adultos el incorporar antagonistas receptores leucotrienos da mejor respuesta en los pacientes que tienen una edad promedio de 5 años, 5, 4, 5 años, comparativamente con adultos o niños más grandes. Y luego, en el escalón 5, cuando a pesar de que el glucocorticoide está a dosis altas y el beta-adrenérgico también de acción prolongada está pleno, ¿no? Entonces es necesario, a pesar de ello, entonces considerar que se le va a agregar tiotropio
o un antagonista de leucotrienos, a veces la teofilina, a veces la citromicina por sus efectos antiinflamatorios, ¿no? No porque tenga la citromicina ahí dirigida a alguna bacteria, obviamente, sino porque es un antiinflamatorio de la vía respiratoria. Y en el escalón 6 se ha venido mencionando algunos fármacos, ¿no? Que se consideran para el tratamiento, pues, de los fenotipos del asma, ¿no? Hay fenotipo productor de inmunoglobulina E, fenotipo con eosinofilia, ¿no? Y hay fármacos entonces que antagonizan el receptor de interleucina 5 o que actúan contra la inmunoglobulina E, dentro de los que nos han mencionado también en la exposición algunos de ellos y que sí han demostrado, pues, eficacia. La idea es que recurramos a ellos y eso tendrá que hacer un especialista, porque generalmente eso requiere una evaluación especializada también. Recurramos a ellos antes de pasar al uso de glucocorticoides orales, porque si fracasan estas opciones y no se controla el paciente, hay que ir a prednisona diaria prácticamente, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias pues a largo plazo, obviamente, a inmediatas, de mediano y de largo plazo, ¿no? Entonces no es muy conveniente, perdón, el ir a esta alternativa. Lamentablemente, por otro lado, es bastante claro que esto es caro, entonces, y mucho más barato, pues es una prednisona oral. Eso no quiere decir que estemos justificando la prednisona oral, ¿no? Sino que estamos diciendo que la realidad es así. El paciente podría manejarse capaz bien con omalizumab e ir bien con el omalizumab, pero no le alcanza pues para comprar o no está disponible. Y entonces, prednisona conseguimos en cualquier farmacia, ¿no? Y es bastante económica. Y ciertamente es eficaz, pero está sumada a una serie de efectos adversos, ¿no? Bien. Entonces, aquí está lo que sucede con adultos y adolescentes, es lo mismo más o menos que habíamos dicho respecto al cuadro anterior. El paso 1, el controlador de preferencia, ¿no es cierto?, para prevenir las exacerbaciones, eso es justamente el corticoide inhalado a dosis bajas más el formoterol. O el corticoide inhalado a dosis bajas con el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Y el medicamento de rescate es el mismo, ¿no? Esto decíamos que el rescate también cambió un poco, ¿no? El rescate ya no es salbutamol, ¿no? Siempre el rescate puede ser según la dosis o según necesidad, dosis bajas de corticoide inhalado con formoterol. Entonces este cambio es capaz el más significativo y que hay que hacerlo notar para los mayores de 12 años, ¿no? De 12 años para adelante. El resto es lo mismo que acabamos de mencionar, que ustedes también ya lo conocen. Por acá está la prednisona, por acá está el manejo fenotípico, ¿no? En este caso en el escalón 5, y acá están las dosis crecientes de lo que es el corticoide y la incorporación progresiva del beta-2 adrenérgico de acción larga, ¿no? Por acá está el tiotropio, entonces más o menos lo mismo, ¿no? Aquí un poco la calificación de qué manifestaciones tiene para ir a los diferentes pasos, ¿no? Síntomas menos 2 veces al mes, síntomas 2 veces al mes o más, pero menos de 1 vez al día y así, ¿no? Acá hay paciente que se despierta prácticamente con asma 1 vez a la semana o más, ¿no? Entonces se despierta ya con dificultad respiratoria, ¿no? Y tiene pues una reducción de la función pulmonar, ¿no? Entonces ya ese es un paciente que está comprometido, ¿no? El resto similar. En cuanto a lo que es GEMA, aquí está el límite de manejo, perdón, para los menores de 3 a 4 años, ¿no? Y para mayores de 3 a 4 años. Y la diferencia, obviamente, es el uso del beta-2 adrenérgico de acción prolongada. Es claramente esa la diferencia, ¿no? Entonces, a los más pequeños, la adición es de antagonista receptor leucotrieno. Un poco por eficacia, pero también por seguridad, ¿no? Mientras que para los que son más grandes, sí se puede optar entre lo que son beta-adrenérgicos de acción prolongada o antagonistas de receptor leucotrieno. Es la diferencia principal, ¿no? Lo que habría que hacer notar. Para los más pequeños, ya no es aquí, ¿no? Los menores de 5 años, no es aquí ya el uso del corticoide inhalado con beta-2 adrenérgico de acción prolongada, ya no es así, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de salbutamol según necesidad como medicamento de rescate. Ya no es la opción que sí había en los pacientes de mayor edad, ¿no? Y aquí, en los niños que van de 6 a 11 años, el medicamento de rescate todavía sigue siendo el salbutamol a partir de los 11, ¿no? En los mayores
mayor edad, como decíamos, ahí es donde se puede considerar como rescate la combinación de el beta-2-alenérgico con el formoterol, perdón, el corticoide inhalado con el formoterol o el salbutamol con el corticoide inhalado, ¿no? Ahí es donde se ha validado más. Pero todavía para los que tienen 11 años o menos, el de rescate sigue siendo el salbutamol según necesidad. El paso 1 sí también ya va hacia las bajas dosis de corticoide inhalado, por ejemplo con salbutamol, que es opción para paso 1, ¿no? Entonces más o menos eso en cuanto corresponde a los pacientes de 6 a 11 años. Las mismas justificaciones, ¿no? Cuando se establecen los pasos de acuerdo a la severidad progresiva de las manifestaciones clínicas. El desescalonamiento en el asma, que implica buscar, pues, el paso máximo al cual se ha llegado, reducir al mínimo posible, ¿no? Aquí este paciente que estaba tomando corticoides orales, la idea es suprimirlos y quedar con corticoides inhalatorios, ¿no? Primero, claro, dejar pasar de la dosis diaria a la dosis dejando un día, pero luego suprimirlos y quedarles con corticoides inhalados. Bueno, será dosis altas, luego se irá bajando hasta el mínimo que mantenga el control. El papel del omalizumab, que como ustedes saben no es un medicamento reciente, ya tiene como 15 años me parece. Esta diapositiva la vimos creo con algunos de ustedes inclusive, ¿no? Y sigue vigente como un medicamento que lamentablemente sigue siendo caro también porque es terapia biológica para el control de este tipo de problemas. Y los fenotipos del asma que deben identificarse, ¿no? La alérgica, la eosinofílica o la no T2, la no alérgica, digamos, donde predomina la inmunoglobulina E, donde predominan los eosinófilos y donde hay una respuesta más bien neutrofílica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, los fármacos de preferencia, ¿no? Glucocorticoides, anti-IgE, obviamente, omalizumab, pero también pueden funcionar algunos antagonistas del receptor de interleucina 5 de la misma interleucina. En la eosinofílica, donde funciona mejor lo relacionado con la interleucina 5 y los antagonistas de leucotrienos, y la neutrofílica, donde va mejor la acitromicina por su componente antiinflamatorio, ¿no? Antiinflamatorio. Entonces esa tipificación, que es dominio del especialista, se debe hacer ya ante la falta de respuesta a los escalones correspondientes, se van agotando los escalones y hay que hacer la clasificación para considerar la posibilidad de esta terapia biológica. Bien, eso es lo que queríamos conversar con ustedes, un tema conocido creo en general. No sé si tuvieran alguna pregunta o comentario.